Vamos viendo, ¿en qué nos quedamos la semana? Sí, la semana pasada. Estábamos viendo... Los elementos del clima, ok. Va. Entonces, para recapitular, porque nos fuimos... ¿Cuánto tiempo nos fuimos? 3 días. Y el clima. Estos dos términos con los que vamos a estar trabajando, del tiempo meteorológico y el clima, ambos dos, el cómo se comportan es debido a el comportamiento que tiene la atmósfera. Entonces, el hecho de que el tiempo meteorológico cambie, o sea, que haya cambios en la temperatura, que haya lluvias, vientos, tormentas eléctricas, granizo, nieve, todo es debido al comportamiento de la atmósfera. Eso es importante recordar. ¿Qué más? Que el clima como tal es un promedio de los tiempos en un periodo mínimo de 10 años. Esto quiere decir que para tener el promedio actual del 2022 y más o menos poder predecir las temperaturas que vamos a tener en este año, necesitamos un promedio al menos de 2012 para acá. Bueno, del 2009 al 2021. ¿Se acuérdense que el promedio pues es sumar todas las temperaturas, dividirlas entre el total y de esta manera poder ir prediciendo qué va a suceder este año. Y entonces poder en la mañana ver las noticias o revisar el teléfono y poder revisar cuáles son las temperaturas promedio que se van a manejar en el día, ¿no? O sea, cuál a lo mejor sería la máxima que se alcance y la mínima, lo mismo con las probabilidades de lluvia. Y quedamos que el clima tiene 5 elementos que hay que considerar y que pueden modificar al clima. Quedamos que era la insolación, la vegetación, el relieve, la continentalidad, las corrientes marinas. Entonces, quedamos que la insolación, de manera bien rápida, para pasarnos a ver lo que tenemos que ver el día de hoy, quedamos que la insolación es que dependiendo de dónde, más bien, que el sol no pega de la misma forma en todos los puntos cardinales, entonces no pega de igual forma en toda la superficie terrestre. Número 2, y que eso, bueno, puede modificar los climas. Número 2, el relieve. Quedamos que entre más arriba, más frío. Después quedamos que la continentalidad es qué tan cerca me encuentro a un depósito de agua, a un río, a un mar, a un océano, porque hay que recordar que estas masas de agua, lo vimos en la hidrosfera, nos funcionan como termostato de la superficie terrestre. Las corrientes marinas, pues, pueden provocar humedad y sequedad, que también modifican el clima, y la vegetación puede provocar que las temperaturas fluctúen. Entonces, vamos a seguir avanzando. ¿Qué elementos debemos de considerar cuando hablamos del clima? Primer elemento tenemos la temperatura atmosférica. Entonces, esto va a estar relacionado con lo que ya habíamos mencionado, con los cambios que puede experimentar la atmósfera. Y creo que esto ya lo habíamos visto, ¿cierto? Sí. Sí, entonces nos quedamos en esto, ¿no? En los tipos de viento. Entonces, bueno, dentro de los elementos que hay que considerar en el clima, tenemos temperatura atmosférica, presión atmosférica, vientos,
Y vimos que existen 3 leyes que condicionan el comportamiento del viento. Ajá. Quedamos que los vientos siempre van a soplar de sitios donde tenemos alta presión hacia áreas de baja presión, que la velocidad que lleva el viento yo la puedo calcular restando las 2 presiones del punto de inicio y del punto final, y que por último que los vientos van a ser desviados por el movimiento de rotación que lleva la superficie, bueno, el planeta Tierra. Ajá. Lo habíamos visto en imágenes y creo que justo nos quedamos en esta imagen, donde vemos expresadas nuestras 3 leyes de comportamiento de los vientos. Y vamos a tener 2 artefactos, que es el anemómetro, que me dice la velocidad que lleva el viento, que es la primera imagen que tenemos. Entonces, son dispositivos que van a medir la velocidad, anemómetro. Mide la velocidad que lleva el aire. ¿Para qué me serviría a mí verificar qué velocidad lleva el aire? Pues fíjense, pudiéramos analizar varias zonas donde se dé viento regular y pudiéramos medir con qué velocidad pasa por cada zona donde yo sé que hay vientos, y ver de todos estos lugares en cuáles donde hay mayor velocidad, para entonces colocar a lo mejor un equipo que me recolecte energía eólica, que es la energía que podemos producir a través del aire, del viento. Y luego tenemos que la veleta, que es otro artefacto un poco más rústico, que nos indica la dirección que lleva el viento. Si esa corriente de viento o de aire va hacia el norte, si va hacia el sur, si va hacia el este o al oeste. Y puede ser que esta pues la hemos llegado a ver en películas, series, ¿no? Pero bueno, la flechita gira y se posiciona hacia donde va el aire. ¿Qué pasó? En la Ciudad de México, pero muy feo. Ah, ya. Se debe haber estado feo. Luego, vamos a tener, ahora sí, los tipos de viento. Acuérdense, la primera lista que vimos fueron las leyes que cumplen los vientos, y ahora sí, esta lista es de los tipos de vientos que podemos tener. Podemos nosotros tener viento regular, viento periódico o irregular. Vamos a ver qué características tiene cada uno de estos. Ay, Dios, espérenme, lo desaparecí. Una disculpa. Solo quería borrar una palabra. Ahí está, porque ya se ve un poco más uniforme. Entonces, nos dice que los vientos regulares circulan en las mismas zonas y que a su vez se pueden dividir en alisos contra lisios y del oeste y vientos polares. Entonces, vientos regulares son aquellos que se dan con cierta regularidad en una misma zona. Luego tenemos los periódicos, que nos dice que los vientos de tipo periódico son aquellos que en un periodo de tiempo viajan en una dirección, esto puede decir, viajan hacia el norte, y que otro periodo de tiempo viajan a la dirección contraria, que sería el sur.
se puede dividir a los tiempos periódicos a su vez en brisas mar-tierra, brisas montaña-valle y los monzones. Y por último tenemos los irregulares, que son estos vientos que se forman en zonas de inestabilidad atmosférica. Y pues se le llama como irregulares porque no son tan común. Entonces quiere decir que no siempre van a estar circulando. Y pues podríamos decir que tenemos huracanes, tornados y trombas, que si analizamos, pues sí suceden, pero no suceden con tanta regularidad. Siguiente elemento. Nos quedamos en el viento, ¿se acuerdan? Teníamos presión atmosférica, temperatura atmosférica y vientos, y vimos a detalle los vientos, ¿cierto? Siguiente, humedad atmosférica. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues que en nuestra atmósfera hay la presencia de vapor de agua. Hay que recordar que la forma en la que el agua sube para formar nubes es en forma de vapor de agua, y este vapor de agua es meramente humedad. Nos dice que este vapor de agua, pues ¿de dónde proviene? De los océanos, mares, golfos, ríos, lagos, pantanos. Eso ya lo habíamos visto en el ciclo del agua, y que también lo vimos en el ciclo del agua, que esto se da gracias al sol, a la presencia del sol, que es que el agua líquida puede pasar a estado gaseoso. Entonces, fíjense, ¿por qué decimos que es un elemento del clima la humedad atmosférica? Porque si no contempláramos o no contáramos con la humedad atmosférica, no pudiéramos tener a la lluvia, ¿cierto? O sea, para que pueda llover, necesito que el agua se evapore y se forme una nube, para que después pueda precipitar, caer. Entonces, por eso la importancia de la humedad atmosférica, y que se considera un elemento del clima, porque gracias a eso tenemos las lluvias. Entonces, siguiente elemento que tenemos es la lluvia. Y nos dice aquí que las gotas de agua alcanzan gran tamaño, que ya no pueden ser retenidas por la atmósfera. Entonces, acuérdense que lo que sucede es que el agua se evapora, se va a condensar, y esa condensación es lo que forman las nubes, que ahorita vamos a hablar de las nubes. Y estas nubes llega a un punto en el que es demasiada agua, que lo que tienen que hacer es precipitar. Precipitar esa agua, y nos dice aquí que podemos tener dos tipos de fenómenos. Que si las temperaturas son superiores a 0 grados, el agua va a caer en forma líquida, en lluvia. Esto quiere decir que si la temperatura a la que se encuentra la nube en la atmósfera es mayor a 0 grados, el agua va a caer en formato de agua líquida. Pero que es inferior a 0, y hay que recordar que ese es el punto de fusión, ¿se acuerdan? Del agua. Punto de fusión es 0, donde está el sólido. Entonces, tiene que estar igual a 0 o inferior a 0 para que entonces caiga en formato de nieve, granizo o aguanieve. Entonces, ustedes ya sabrán, la próxima vez que caiga granizo, por qué cae en formato de granizo. Porque la nube de donde está cayendo, o las nubes de donde están cayendo, esa zona de la atmósfera se encuentra a menos de 0 grados. Si cae en formato líquido, entonces es porque la zona de la atmósfera donde está cayendo la lluvia va a ser superior a los 0 grados. Tenemos 4 tipos de nubes.
Y vamos a ir viendo una a una qué sucede. Los cirros o de tipo rizo, nos dice que tienen aspecto de lana cardada, que están formados de finas agujas de hielo y son las nubes más elevadas. Esto quiere decir que se encuentran de 8 a 12 kilómetros de altitud. Y ahorita en una diapositiva traigo una imagen de cómo se ven estas nubes. Después tenemos las nubes de tipo cúmulos o montón o acumulación, que nos dice que forman masas blancas con aspecto de copos de algodón y los bordes brillantes. Después tenemos los estratos, capa o manto, que nos dice que tienen aspecto de largas fajas, generalmente grises, se observan sobre todo por las noches. Y por último tenemos los nimbos o aureola, que son nubes heteroformes y oscuras que se encuentran a baja altitud y que son las que provocan directamente las lluvias. Entonces yo creo que todas estas, más bien, estas, el número 4, todos las ubicamos porque de entrada nosotros si vemos nubes oscuras, ya tenemos la sospecha de que o sea, hay posibilidad de que llueva, que es cuando decimos está nublado y lo único que decir está nublado o no está nublado, pues podría ser un poco es que las nubes tapan el sol y que aparte estas nubes tienen una apariencia grisácea, oscura. Hay otra forma de presenciar las nubes, que es la niebla o neblina, que nos dice que es una condensación ubicada a baja altura de suelo. Entonces, lo que sucede es que aquí hay regiones o hay veces que en zonas de muy baja altitud, como lo es nuestra superficie terrestre, alcanzamos temperaturas donde es posible empezar la condensación. Entonces, esa neblina es como si fuera una nube en nuestra superficie terrestre. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que el agua que se está evaporando se está empezando a condensar. Y nos dice que se produce por el enfriamiento de la atmósfera, que no va a poder retener la misma cantidad de vapor de agua que estando en estado caliente, a una temperatura caliente. Entonces, si la temperatura de mi atmósfera no es lo suficientemente caliente, lo que va a suceder es que no va a ser capaz de condensar todo el vapor de agua en la atmósfera, que entonces la superficie terrestre empieza a condensar ese vapor de agua. Y entonces es como si tuviéramos una nube en nuestra superficie terrestre. Entonces, fíjense, ahí tenemos todos nuestros tipos de nubes. Cuando la nube no tiene esa forma tan definida, es el primer tipo que vimos, que era el tipo cirros, que podemos ver que no tiene la forma tan definida. Ahora sí, cuando la nube se ve como algodón, con una forma definida y parece algodón, entonces va a ser
Los cúmulos, que es la que tenemos en el B. La que se observa como franjas. Es la número 3, que estratos. Y por último tenemos las que pues básicamente son esas nubes grises que nos alertan un poco de que puede que llueva. Ajá. Entonces, ya con estas imágenes, yo creo que todos alguna vez hemos visto todos estos tipos de nubes. Vámonos con los tipos de lluvia. Entonces tenemos 4 tipos de lluvias. Fíjense, aquí va a borrar esta información porque se repite, porque no empiecen a copiar, espérenme. Ya se los había notado esto, ¿cierto? Que es esta parte de que, pues debido a que el agua se condensa en las nubes, llega un punto en el que es demasiada el agua, que entonces tiene que precipitar y que si la temperatura es mayor a 0 grados va a caer en formato líquido y si es menor a 0 grados va a ser en formato sólido. Ahora bien, tenemos 4 tipos de lluvias: las conectivas o de convección, las orográficas o de relieve, las frontales o de frente y las ciclónicas. Entonces, el primer tipo de lluvia nos dice que se producen al elevarse la humedad atmosférica y condensarse a cierta altitud, precipitándose posteriormente en estado líquido. Entonces, ¿qué necesito para que ocurra una lluvia de tipo convectiva o de convección? Que aumente la humedad atmosférica. Recuérdense, la humedad atmosférica es el vapor de agua. Entonces, ahorita pues ya tenemos nubes. Pero puede ser que esas nubes no tengan suficiente agua. Acuérdense que cuando vuelve a precipitar el agua es cuando la nube ya no puede más. Que un ejemplo es pues lo que hace nuestro organismo, ¿no? O sea, yo como, y mi organismo lo desecha cuando dice ya no puedo más. Lo mismo con la nube. Tiene ahí vapor de agua y hay nubes bien chiquitas que lo que necesita para que precipite y que llueva es que esa humedad aumente para que pueda aumentar su tamaño y entonces al crecer llegue un punto en el que diga ya no puedo y entonces tengo que evacuar. Luego tenemos las orográficas o de relieve, que nos dice que se producen en relieves de cierta altitud cuando los vientos marinos penetran a tierra y chocan con las cadenas montañosas. Entonces, este tipo de lluvia se va a dar con la presencia de relieve. Esto quiere decir en montañas, cerros, mesetas. Las frontales o de frente nos dice que se van a producir al chocar dos masas de aire de distinta temperatura y grado de humedad. Esto quiere decir que una nube se encuentra con otra, chocan y entonces ese choque lo que hace es que caiga. Y las ciclónicas nos dice que son debido a la presencia de ciclones, que es lo que pasa mucho en la temporada de lluvias que tenemos aquí en San Luis bien establecida, que es más o menos agosto, bueno, julio, agosto, y puede ser un poco septiembre, pero más julio y agosto es que es temporada de ciclones. Y que estos ciclones a su vez producen lluvias. Y que nosotros ya sabemos que sí o sí en julio, agosto va a haber ciclones y que sí o sí nos van a tocar lluvias porque los ciclones generan lluvias. Antes de seguir avanzando con algunos términos, vamos a pasarnos a la guía, a la página número 22. Y vamos a ver
La clasificación climática de Guillermo Köppen. ¿Ah? No lo hemos visto en diapositiva, pero lo que voy a hacer es que les voy a proyectar la página exacta de el libro, donde viene tal cual la misma tablita, y vamos a copiar las respuestas tal cual como viene en la tablita de su libro. Entonces, quedamos que página 22 tenemos una tabla de clasificación climática de Guillermo Köppen. Y déjenme, abro el libro donde viene la tablita. Entonces, fíjense, vamos en lo que quiere abrirme el libro. Vean que luego se tarda aquí un montón. Les voy. No, déjenme le pico para que se vaya abriendo. ¿Dónde está? Física, geografía, aquí está. Que tengo el nombre en la primera columna. Esto se los voy a ir compartiendo a los que están ahí en su casa. Tengo el nombre y tengo un total de 6 temperaturas, ¿cierto? Bueno, 6 clasificación climática, 6 climas que propone Guillermo Köppen, que es el tropical lluvioso, el seco, templado húmedo, frío húmedo, polar y vertical o de montaña. Entonces hay que ir rellenando los espacios que tenemos en blanco. Entonces déjenme, ya me abrió aquí el libro, nada más déjenme encuentro la tablita. Ay, ¿dónde está la tablita? Tiene que estar acá abajo. Aquí está. Déjenme, se las comparto. Bueno, creo que los que están en línea ya la están viendo. Nada más me falta aquí el compañero que está en presencial para que pueda ir, también ir llenando. Y ahí ya se está viendo, ¿cierto? Entonces, tenemos primero pues el nombre, que ya los mencionamos. Después nos marca aquí la letra con la que los podemos identificar. Entonces, el tropical lluvioso con la letra A, el seco con la letra B, templado con la letra C, frío, húmedo con D, polar con E y vertical o de montaña con la letra H. Entonces, lo primero que nos pide la guía es que pongamos un promedio mensual de temperatura del tropical lluvioso, ¿cierto? Es uno de los recuadros vacíos. Y nos dice aquí que para poder tener este tipo de clima necesitamos temperaturas superiores a los 18 grados centígrados todos los meses del año. Nos dice que las precipitaciones pluviales son las lluvias,
Son muy abundantes, en todo caso superiores a los 500 milímetros anuales. Tipos de vegetación, vamos a tener selva ecuatorial, bosques tropicales y sabanas. Entonces, ¿qué tipo de regiones van a tener un clima tropical lluvioso? Las selvas ecuatoriales, bosques tropicales y sabanas. Luego no me acuerdo qué más había que llenar, pero me voy a ir uno a uno, ¿sale? Y ustedes ahí le van completando. Tenemos el clima seco, que nos dice que los promedios mensuales de temperatura van a ser muy variables, de 18 grados hasta 38 grados, que las precipitaciones pluviales son muy escasas e irregulares, quiere decir que las lluvias no se dan tanto y se dan de manera irregular, y que los tipos de vegetación es muy escasa, que hay predominio de plantas herbáceas y cactáceas. Con esto, nosotros nos podemos dar cuenta que San Luis Potosí tiene un clima de tipo seco. Nuestras temperaturas casi todo el año varían de 18 a 38 grados centígrados. Lluvias, la verdad, son muy pocas, y las pocas que tenemos, volvemos a lo mismo, es porque es temporada de ciclones. Y si observamos la vegetación que tiene San Luis Potosí, en su mayoría es de tipo herbácea y cactácea. Se hace mucho cactus, nopal, o sea, como plantas tipo de desierto que tienden a sobrevivir bastante bien con poca agua y con temperaturas muy altas. Templado húmedo. Nos dice que el mes más caliente tiene que ser la temperatura superior a 18 grados centígrados y que el mes más frío debe de ser inferior a 18 grados centígrados y superior a los -3 grados. Las precipitaciones pluviales son variables de un lugar a otro. Esto quiere decir que va a depender mucho del lugar en el que estemos, si se da o no se da, y que muchas veces estas precipitaciones pluviales, en lugar de venir en formato líquido, vienen como nevadas, debido a que, fíjense cómo hay temperaturas frías. ¿Qué tipo de vegetación? Pues vamos a tener arbustos matorrales, bosques mixtos de clima templado, que se le conoce como florestas. Tenemos el frío húmedo, que nos dice que el mes más caliente tiene que ser inferior a 18 grados centígrados y superior a 10 grados centígrados. Entonces, fíjense, por eso se llama frío húmedo. La temperatura no puede pasar los 18. O sea, que el mes más caliente que va a tener estas regiones que tienen este clima, las temperaturas más altas van a estar entre los 10 grados y los 18 grados. Y que el mes más frío siempre va a estar inferior a los 0 grados. O sea, vamos a tener temperaturas muy frías, temperaturas negativas. Nos dice aquí que las precipitaciones pues van a ser variables igual de un lugar a otro, y que en su mayoría estas precipitaciones van a caer en formato de nieve, de forma sólida. Nuevamente por el tipo de temperaturas frías que maneja este clima. Nos dice aquí que la vegetación, pues vamos a tener bosques de clima frío o de coníferas, que se les conoce como taiga. Es el tipo de ecosistema en la taiga. Luego tenemos el polar, que nos dice que nuestro mes más caliente es inferior a los 10 grados. Imagínense, es el mes más caliente, o sea, no importa si es enero, febrero, marzo, abril, o sea, el mes más caliente que ellos van a tener, su temperatura más alta van a ser los 10
grados. Y estamos hablando del posible mes más caliente. Los otros meses que no son tan calientes, entonces vamos a tener temperaturas todavía más bajas. Y que el mes más frío son temperaturas inferiores a los -3 grados. Nos dice que las precipitaciones son muy escasas, casi no va a haber lluvias, y que casi todas esas lluvias vienen en formato de nieve, nuevamente por las temperaturas que hay. Tipos de vegetación, musgos, algas, líquenes, y no hay árboles. Nos queda la última, que es la vertical o de montaña, que nos dice que las temperaturas disminuyen con la altitud. Esto ya lo habíamos visto, ¿cierto? En los factores que afectan al clima, habíamos mencionado que uno de esos factores es el relieve, que cada 100 metros que yo subo, la temperatura baja 1 grado. Entonces me dice que el promedio de las temperaturas, pues es entre más alto sea, la temperatura disminuye. Las precipitaciones dice que son variables de un lugar a otro, dependiendo pues de la región o zona, y que mayores en la vertiente orientada hacia los vientos dominantes. Y los tipos de vegetación nos dice que distintos tipos de vegetación de acuerdo con la altitud y la vertiente. Entonces hay que considerar las características de acuerdo conforme se va subiendo de altitud, de qué plantas pueden o no pueden sobrevivir a dicha altitud. Me voy a regresar a la presentación. Bueno, nada más rápido. Pues debieron haber rellenado 1, 2, 3, 4, 5, 6 recuadritos. Me voy a regresar a la presentación para poder contestar la página 23 de la guía. Se me pasa por acá. Entonces vamos a ver algunas definiciones. Tenemos el pluviómetro, que es el pluviómetro. Entonces, fíjense cómo en la mayoría, aquí nomás llevamos 2, pero si en su vida se vuelven a topar con más elementos de medición, casi todos terminan en metro. Pluviómetro, hay una cosa que se llama, lo utilizaba, ya se me fue. Fíjense, el pulsímetro.